Introducción sobre el control difuso de convencionalidad. Este control es una herramienta importante en la Corte Internacional de Derechos Humanos. Implica la aplicación directa de normas, principios y valores acordados entre los Estados miembros del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Debe ejercerse por todos los órganos de los Estados y por las instituciones de carácter convencional. Esta es una exigencia procesal de oficio, pues al resolver los conflictos jurídicos, en primera instancia, le corresponde por regla general a los estados y por medio del conjunto de instituciones propias establecidas para tutelar los derechos humanos, pero si estas no son eficaces de manera subsidiaria, coadyuvante y complementaria, es factible concurrir al Sistema Interamericano de Derechos Humanos para que ante esa instancia se decida si se violaron o no los derechos convencionales, constitucionales y legales. Aquí se muestra un minimapa que son las fuentes del control de convencionalidad. Este se divide en dos, en nacional y convencional. El control difuso de convencionalidad convierte al juez nacional en juez interamericano, es decir, en un guardián de la convención. La población de los estados parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos se convierten en sujetos de derecho interamericano. Este control es una herramienta eficaz para el respeto, la garantía y la efectivización de los derechos descritos por la Convención Americana de Derechos Humanos. Dicho control de convencionalidad se perfila como una herramienta sumamente eficaz. El control difuso de convencionalidad implica que los jueces de los países miembros del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, sin distinción alguna, están constreñidos de oficio a solucionar casos concretos, jerarquizar los tratados internacionales y la interpretación de la Corte Internacional de Derechos Humanos ante cualquier acto contrario a estos, incluyendo el derecho creado en el ámbito interno, es decir, el derecho interamericano es fuente formal directa del derecho nacional. Este control ha sido definido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como una institución que se utiliza para aplicar el derecho internacional, en este caso el derecho internacional de derechos humanos, en específico la Convención Americana de Derechos Humanos y sus fuentes, incluyendo la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el derecho interno de los estados. Hay tres niveles del control de convencionalidad, que son los estados, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En este podemos ubicar dos niveles que sería el nacional y el convencional. El nacional se refiere al agotamiento de los medios internos de protección de los derechos humanos. Hay un deber procesal que implica gestionar los recursos nacionales a la posible víctima. Se va a brindar a los estados la oportunidad de resolver conflictos que versen sobre derechos humanos en el ámbito interno, pero no siempre la regla va a ser exigible. La Corte ha percibido que muchos de los casos que se someten a su conocimiento llegan a su sede internacional porque ha fallado la justicia interna de los Estados miembros de esta Corte Internacional de Derechos Humanos. Un segundo nivel es el convencional, que corresponde a dos instituciones creadas para salvaguardar los derechos y libertades previstas en la Convención Americana de Derechos Humanos. Esta se va a apoyar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El control es un sistema que los estados crean para asegurarse que se cumplen con las obligaciones adquiridas cuando firman y ratifican un tratado internacional. Mediante el control se pueden crear estructuras supranacionales como comités, comisiones, cortes, etc., que vigilan la observación de los tratados internacionales y dictan recomendaciones o bien sentencias. No es factible separar en dos componentes el ámbito de aplicación del control difuso en base a que los jueces nacionales tienen como fuentes los derechos reconocidos en la Constitución mexicana y en los tratados internacionales suscritos por el país, y que los órganos convencionales interamericanos únicamente controlan los derechos humanos reconocidos en la Convención Americana de Derechos Humanos, porque también tanto la Corte Internacional de Derechos Humanos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos son garantes de los derechos humanos consagrados en las constituciones y en las leyes secundarias.
En la Convención de Derechos Humanos se establece en varios de sus artículos el resguardo de los derechos humanos previstos en el ámbito constitucional de los Estados partes del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Es innecesario hacer una jerarquía formal a priori entre el catálogo constitucional y convencional, pues lo fácil es determinar cuál catálogo se va a aplicar, lo que solo puede prescribir a posteriori. El artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho Interno y observancia de los tratados internacionales sobre el derecho nacional es flexible tratándose de derechos humanos, porque si la norma nacional ofrece una protección mayor, esta debe aplicarse en lugar del catálogo interamericano, por el principio pro hominem. El control difuso. Por difuso se va a entender algo indeterminado, extenso, amplio, descentralizado, sin límites precisos. Una parte permitirá homogeneizar criterios en la protección de derechos humanos. Al ser difuso el control, permite que la justicia llegue más rápido, siempre que los jueces nacionales estén preparados técnica y epistemológicamente para una mejor protección de derechos humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos no va a tener la capacidad de conocer la gran mayoría de casos en que se transgreden los derechos humanos. Basta observar el número de sometimientos de casos contenciosos a esta. Por ejemplo, del periodo 1979 a 2019, por ejemplo, durante el 2019, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió 21 sentencias de fondo y 4 de interpretación, así como el récord de 51 resoluciones de supervisión de cumplimiento de sentencia y 18 resoluciones sobre medidas provisionales. Por eso es que se usa este control difuso de convencionalidad, ya que la Corte no tiene la capacidad de conocer la mayoría de los casos que le llegan. El fundamento del control de convencionalidad se encuentra en 3 artículos principalmente de la Convención Americana de Derechos Humanos. El artículo primero obliga a los Estados partes del Sistema Interamericano de Derechos Humanos a respetar los derechos y libertades que prevé la misma convención. El artículo segundo constriñe a depurar el derecho positivo de los Estados parte, eliminar toda disposición o práctica que merme la protección convencional a los derechos humanos. Y el artículo 29 que dispone las formas de interpretar los derechos y libertades de la Convención Americana de Derechos Humanos. Los jueces nacionales comisionados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos tienen la exigencia de proteger los derechos en base al corpus juris latinoamericano mediante el control de convencionalidad. Los jueces y órganos vinculados a la administración de justicia en todos los niveles para ejercerlo. 1. A lo dispuesto en los artículos primero, obligación de respetar los derechos. Artículo 2, deberes de adoptar disposiciones de derecho interno. Y artículo 29, normas de interpretación más favorables. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, vía jurisdiccional, ha construido el alcance del control difuso de convencionalidad, principalmente basado en 2 casos, que es el de Almogóvar Nacida Arellano y otros versus Chile en 2006, hasta Hellman versus Uruguay en 2022. El primer caso va a establecer la obligación a los jueces de los estados partes del Sistema Interamericano de Derechos Humanos de ejercer el control difuso de convencionalidad. El segundo caso, la obligación anterior, se exige a todas las autoridades, incluyendo al Poder Legislativo. El primer caso, en el fallo del 26 de septiembre de 2006, la Corte utiliza por primera vez la idea del control de convencionalidad, pero no solo para describir las funciones que realiza esta, sino que revoluciona el concepto al compartir la competencia de supervisión que le corresponde con el deber de los jueces de los estados parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos de ejercer una especie de control de convencionalidad para evitar restringir su impacto buscado en los sistemas jurídicos nacionales, sobre pretexto de aplicar normas nacionales contrarias al compromiso convencional, así como la forma de operar este control. También las fuentes a considerar al realizar esta tarea, que no es discrecional, lo que inevitablemente implica, además de conocer el corpus juris latinoamericano, la interpretación que realiza la Corte Interamericana de este. El segundo caso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la sentencia del 24 de febrero de 2011, reitera que el control de convencionalidad debe ser ejercido por todos los órganos del Estado parte,
de forma oficiosa y que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos la última intérprete de las normas, principios y directrices del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.